Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Jorge Sousa, poeta de Guadalajara, Jalisco, y me complace mucho estar en esta conversación con Françoise Roy, quebequense, canadiense, pero también muy vinculada a Guadalajara, en el marco de este Festival Cultural de Mayo, dedicado precisamente a Canadá. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Françoise Roy, soy una escritora canadiense radicada en Guadalajara desde 1992. Entonces soy mitad quebequense, mitad jalisciense, digamos. Entonces les voy a hablar de la presencia cultural, digamos, de Canadá, aprovechando que Canadá fue el país invitado del Festival Cultural de Mayo recientemente, ahorita en 2025, en su última edición. Canadá es un país bellísimo. Van ustedes y pueden ver los árboles aquellos maravillosos de arce, que en una época tienen un color de hojas, en otra época otro color, luego la nieve, en fin. Es el segundo país más grande del mundo, pero no el más habitado. Tiene apenas la mitad, poquito menos de la mitad de los habitantes que hay en México. Sin embargo, pues es un país que ha sido, en este momento se ha convertido en un país multicultural, y en donde las experiencias artísticas son muy ricas. Una de las razones principales es una razón esencialmente lingüística, de que una de las 10 provincias de Canadá es francófona en su mayoría. El único idioma oficial en la provincia de Quebec, que es la provincia de la que estoy hablando, es el francés, aunque su metrópolis, su ciudad más importante, Montreal, que tiene más de la mitad de la población de toda la provincia, es una ciudad esencialmente bilingüe, donde se habla mucho inglés, y no solamente eso, sino pues todos los idiomas del mundo. Uno se sube al metro en Montreal y de repente se pregunta, oye, todas las tonalidades y todos los acentos, porque se oyen muchos idiomas al mismo tiempo, porque Canadá es un país que depende muchísimo de la inmigración para mantener su población a flote. Entonces es lo que hace que ahorita Canadá sea un país multicultural, muy orgulloso de su multiculturalismo, y ese multiculturalismo empieza con el reconocimiento, por desgracia muy reciente en la historia de Canadá como país, de la contribución de lo que nosotros llamamos las primeras naciones, que eran todas las etnias que vivían aquí antes de la llegada de los europeos en el siglo XVII. Bueno, pues Canadá tiene una tradición muy antigua, fue habitado por muchas etnias originarias, y estas múltiples etnias, bueno, quizá entre las más conocidas sean los iroquíes y los hurones. Estas múltiples etnias tenían sus tradiciones, pero eran tradiciones orales, que ahora algunos estudiosos, algunos investigadores están recuperando y que nos permiten entender cómo veían ellos la naturaleza, cuál era su visión de la comunidad, cómo se relacionaban con los animales, por ejemplo con los lobos, con los osos, para muchos de ellos sagrados, y cómo se relacionaban con la tierra, que los alimentaba y que además les brindaba la posibilidad de adquirir conocimiento. Obviamente eran, como Jorge ya lo mencionó, gente muy cercana a la naturaleza, ¿no? Porque el clima canadiense, que es un clima muy duro, donde el invierno ocupa de menos la mitad del año,
y cuando hablo de invierno estoy hablando de un territorio completamente nevado, no permitía el desarrollo de grandes ciudades como sucedió en Mesoamérica y en Sudamérica, ¿no? Entonces eran etnias que vivían de la caza y de la pesca y obviamente que vivían en estrecha comunión con la naturaleza porque dependían completamente de ella, de esa naturaleza tan difícil, tan rigurosa, donde la estación vegetativa es a lo mucho de 3 meses al año, ¿no? Entonces las posibilidades de agricultura eran limitadas, lo que no sucede, como lo ha mencionado Jorge, en climas tropicales, ¿no? Y obviamente pues la naturaleza tan difícil, ¿no? Ese clima tan difícil ha sido uno de los temas recurrentes en la cultura y especialmente en la literatura canadiense en general. Tenían ellos sus sacerdotes o chamanes que los relacionaban con todas estas fuerzas, con el cielo, con la tierra, con los animales, con el trueno, con el hielo, con las estaciones, en una forma no idéntica, pero similar a la que habitaban el mundo las otras culturas originarias más al sur, las que estaban en Estados Unidos, incluso las de Mesoamérica, ¿no? que eran mucho más complejas y tenían ya escrituras. Hay ahora, les decía, una especie de interés por rescatar todas aquellas tradiciones orales. Los primeros asentamientos europeos, ¿no? Que tienen incluso contactos muy estrechos con la población indígena son los franceses que llegaron al continente americano en el marco de las guerras europeas por el control colonial del continente americano. Entonces en Europa se da lo que se ha llamado la Guerra de los 7 años entre el Imperio Británico y la corona francesa. Y finalmente pues triunfa los británicos. Pero la provincia de acá del oriente, Quebec, todo eso, se respeta las costumbres, se respeta el idioma, y por eso es que en Canadá hay 2 lenguas primarias, ¿no? El inglés y el francés en la parte de Quebec, en el oriente, en el este de Canadá. Entonces la Nueva Francia en ese momento pasa a ser parte de lo que sería después el Imperio Británico, y como en aquel tiempo los americanos, las primeras colonias de Estados Unidos estaban librando una guerra contra la monarquía británica para obtener su independencia, los ingleses tuvieron miedo de que se les unieran los franceses en esa lucha antimonárquica y decidieron implementar una política que era muy extraña en aquella época, una política de tolerancia religiosa y de tolerancia lingüística, pensando que si dejaban a los católicos francófonos, que ya tenían más de un siglo viviendo ahí en paz, era menos probable que se unieran en su lucha a las colonias americanas. Por eso, todavía hoy en día, la mayoría de los habitantes de la provincia de Quebec son francófonos, su lengua materna es el francés, y en el siglo XX hubo arduas luchas por hacer del francés en la provincia de Quebec el único idioma oficial, aunque su metrópolis, que es Montreal, es una ciudad eminentemente multicultural. La pérdida de la Nueva Francia, obviamente para
la corte francesa pues fue un gran desastre, pero el país moderno que es Canadá se desarrolla a partir de esa conquista, ¿no? Aunque cada día también puedes encontrar que hablan inglés, ¿no? en todas partes. Y en esa extensa superficie, pues obviamente también empezaron a escribir las personas que las habitaron, que las colonizaron, en la lengua que unos en inglés, otros en francés, y copiando los estilos que prevalecían en Inglaterra, en Francia, en Europa. Y ahí hay una serie de escritores que, como ocurrió también en la colonia en México, pues son más bien repetidores de los estilos y los tonos de Europa, ¿no? Sin embargo, Canadá pues, es uno de los países más desarrollados del mundo y su interés por Latinoamérica nace en gran parte de su afinidad lingüística, del hecho de que el francés es un idioma que pertenece a la misma familia que el castellano y el portugués, el italiano. Tenemos estas dos vertientes, estos dos enriquecimientos de la lengua, estas dos aportaciones a la literatura universal, y pues nos sentimos muy contentos de tener este acercamiento tan importante con Canadá. Y particularizaré también en este sentido con Quebec, ¿no? Con la provincia de Quebec, que es tan cercana a nosotros, en tanto que ha habido muchos programas que tienen que ver con las letras y con la poesía, en el que estamos relacionados, Quebec y México. Y otro acercamiento más es nuestra presencia, es decir, de escritores mexicanos, de escritores incluso tapatíos, jaliscienses, en el Festival de Poesía de la ciudad de Trois-Rivières, de Tres Ríos, que está más o menos entre Montreal y Quebec, y que es una ciudad hermosa y que tiene, además de ese festival al que concurren aproximadamente 80 autores de todo el mundo, de Egipto, de Senegal, de Francia, de España, de Ecuador, de México, etc. No podemos hablar de lazos culturales entre Canadá y México sin hablar del Festival Internacional de Poesía de Trois-Rivières, del cual nos ha platicado Jorge, que es uno de los festivales internacionales de poesía más importantes del mundo, que tiene lugar en la ciudad de Trois-Rivières siempre a finales de septiembre, cuando justamente los arces, que es la especie de árboles más común en el este del país, se colorean porque ya las noches son frías y todo el bosque se pinta primero de amarillo, luego de anaranjado, luego de rojo, y la verdad parece que el paisaje está en llamas. Estos poetas leen en muchas partes, leen en cárceles, leen en escuelas, leen en hospitales y en restaurantes y en bares. A mí, que tuve el gusto de estar ahí en alguna ocasión, me pusieron la primera lectura en el bar Zenop a las 12 de la noche. Yo dije, pues ¿quién va a ir y quién me va a hacer caso en un bar, no? Pues nadie. Pues no. Llegas tú a las 12 de la noche, está lleno el bar, dejan el ruido, todos atentos, y das tu lectura de poesía. Es una maravilla. Y al mismo tiempo que yo leía en español, luego alguien leía en francés mis poemas. Entonces, muy bonito. Otra de las manifestaciones literarias importantes de la provincia de Quebec es el Festival de Poesía de Montreal, que tiene lugar cada año en el mes de junio y que reúne a muchos poetas de Quebec en distintos escenarios, en bares, en lugares públicos. Tienen también ahí en Quebec, tienen el Salón del Libro, que es como una feria del libro, y también los mexicanos ocupamos lugar siempre ahí destacado, siento yo.
Y luego tienen en Montreal, tienen un festival de la poesía, también una semana de la poesía se llama ahí. Y ahí también hay un evento que es único, pienso yo, en la noche, ya muy noche, a las 12 de la noche, bandas de rock y poesía. Entonces, la banda de rock, que en la vez que me tocó estar ahí, era un rock muy pesado, y luego leen los poetas. Y sus poemas se proyectan en una gran pared atrás con su traducción en francés. Y también Montreal es sede del festival Metropolis Blue o Metropolis Bleu, que es un festival bilingüe de literatura, no solamente de poesía, que junta narradores y poetas, ensayistas, novelistas. Y este festival, al contrario del Festival de Poesía de Montreal, es un festival internacional, ¿no? Tienen invitados de otros países. Entonces un contacto muy sólido. De hecho, tienen un premio que se llama Jaime Sabines, y de pronto olvido ahorita el nombre del escritor quebequense, y ese premio lo han ganado, un año lo gana un autor de Quebec y un año lo gana un autor de México, que es otro acercamiento con ellos. Y voy a destacar los grandes lazos que unen Canadá y México, que pasa en gran parte por las coediciones de poesía canadiense que se han hecho en México gracias a las editoriales mexicanas y yo diría principalmente jaliscienses. Los contactos han sido múltiples. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, de por qué y cómo se ha dado ese lazo tan estrecho entre los dos países en términos de cultura. No había como tal una industria editorial canadiense y esto se desarrolló a partir de mediados del siglo XX con programas muy vigorosos de estímulo a la creación de autores, compositores, escritores, coreógrafos, etcétera, canadienses. Hay que mencionar una editorial y hay que mencionar algunas actividades que realizan ahí y en las que somos nosotros muy cercanos. Siempre estamos presentes los mexicanos. La editorial se llama Écrits de Forge, que es una editorial que dirigió Gastón Belmer y que ahora dirige Bernard Possier, y que ha publicado, ha coeditado libros con México. Comenzó, creo, con Mantis Editores de Guadalajara, y también de Guadalajara lo ha hecho con Literaria, y también de Guadalajara lo ha hecho con Paraíso Perdido, y con la UNAM, con la Universidad Metropolitana de México, y han editado no sé cuántos libros, entre ellos uno mío, por cierto, en bilingüe. Lo edita Écrits de Forge y lo edita acá a su vez la UNAM o Mantis Editores de Luis Armenta o la editorial con la que ellos hicieron el convenio. Hay un mercado de la poesía que se instala afuera de la estación de Metro Mont-Royal, donde están todas las editoriales de la provincia que se dedican a la poesía exclusivamente o en parte, y ahí están vendiendo su producción literaria. Varias de ellas han hecho coediciones con México, como ya lo mencionó Jorge, Mantis Editores, recientemente Sombrario, que es una editorial de plaquetas de Guadalajara, publicó uno de los poetas de Quebec más connotados, que es Jean-Marc Desjans, que tiene varios libros en Mantis, en Literaria, en la UNAM. Entonces ahí se sigue tejiendo lazos.
entre los dos países. En la evolución de la lengua inglesa, pues ha alcanzado en la actualidad pues cumbres muy importantes, ¿no? Me extraña que haya tantas mujeres, ¿no?, en las letras. Y ahí tenemos como ejemplo a Alice Munro, ¿no?, que ganó el premio Nobel en 2013 y que murió precisamente hace poquito más de un año, pero pues una gran escritora. O tenemos a la famosísima Margaret Atwood, ¿no?, que escribió el cuento de la criada, que está en la televisión y tuvo un gran éxito. Entonces son este tipo de autoras las que han dado tanta fama pues a la literatura reciente de Canadá. Anne Carson también, otra gran escritora. Y en el lado de Quebec también pues ha habido buenos escritores que quizá no sean tan conocidos en el mundo como los de habla inglesa. Entonces ese vínculo cultural, literario con México se da en gran parte gracias al hecho de que el francés, siendo un idioma latino, tiene una gran afinidad con el castellano, y en el siglo XX se empiezan a desarrollar proyectos de coedición con editoriales mexicanas, de las cuales muchas ha mencionado Jorge. Yo podría añadir también, hablando de editoriales tapatías, la editorial Arlequín, que publicó, aparte de un libro mío, publicó un compendio de la poesía del que es considerado en Quebec ahora uno de los poetas fundadores de la modernidad en poesía en Quebec, que es Héctor de Saint-Denis Garneau, una traducción maravillosa hecha por Luis Vicente de Aguinaga y que se publicó en editorial Arlequín. Jorge ha mencionado Mantis Editores, que ha sido un gran promotor de la poesía quebequense y de la poesía mexicana en Canadá. Y el lazo que se ha tejido con la literatura y la cultura mexicana también pasa por otras artes. Entonces, son cosas muy bellas que nosotros podemos seguir cultivando con Quebec, con Canadá, a través de Quebec. Y también, claro, se podrían abrir con Vancouver o con Ottawa, con otras ciudades. Pero en este caso ya está el lazo. Es un lazo muy sólido, muy potente, y queremos robustecerlo, agradecerlo, y nos complace mucho que el Festival de Mayo tenga este contacto con Canadá y particularmente con Quebec.